Como cada semana, como cada viernes, le damos la bienvenida en este espacio a la doctora Leticia Calderón Chelius, presidenta del Patronato de Sin Fronteras. Doctora Leti, con el gusto de siempre la saludamos, la recibimos y ansiosos de escuchar el análisis. Sí, pues muchas gracias, Carlos. Y pues mira, hay tantas cosas que están ocurriendo al mismo tiempo que creo que vale la pena reflexionarlas desde la perspectiva de la migración. ¿Por qué? Porque mira, muchas veces lo hemos dicho acá y es la insistencia de este espacio, ver lo migratorio solo como el acontecimiento excepcional o la crisis que de repente ocurre y que claro, nos atrae y nos obliga a ver el tema. Y yo creo que justamente lo que está pasando, ahí te va. En el caso de Reino Unido, que hubo una elección que ya se ha hablado por acá, en la cual ganan los laboristas, pero una de las cosas importantes es que detrás de este triunfo, además de una serie, muchísimos elementos, pero uno muy importante es el Brexit, que es este proyecto que hubo, que ganó electoralmente ahí en el Reino Unido, que es que se salieran de la Unión Europea y por tanto tuvieran una economía aparte de ese proyecto que había tenido cierto éxito y sobre todo una cosa muy importante, la movilidad de las personas al interior de la Unión Europea. Y esto provocó, Carlos, que el hecho de que se salieran de este proyecto económico, también restricciones a las personas no nacidas en Reino Unido. Y por tanto, se configuró un escenario en el cual personas que tenían 10, 15, 20 años viviendo en ese territorio, de repente se volvieron los extranjeros otra vez por ser italianos, portugueses, españoles, alemanes, fíjate, del mismo territorio de la Unión Europea. Y entonces esto provocó un movimiento que se llama 3 millones. Digo, hay muchos movimientos, pero este fue uno que llamó a que las personas pudieran regularizar su situación, sea adquiriendo la nacionalidad de Reino Unido, dependiendo del lugar donde quisieran estar y establecerse, pero también ocasionó cosas muy fuertes donde las familias quedaron divididas, hijos nacidos en Reino Unido, padres, te digo, de cualquier otro país, y mira que no estoy hablando de personas nacidas fuera del concepto Unión Europea. Entonces, ¿cómo provocó y cómo afectó la vida de las personas de un momento al otro una decisión de este tipo, además de las consecuencias económicas? Entonces, ahí está el contenido de lo migratorio. ¿En qué sentido? Que cuando hablamos de migración hablamos de esta diversidad de presencias, de convivencia que tienen que ver con un elemento central que es la nacionalidad. Este supuesto de que uno es del lugar porque nació ahí, cuando al final de cuentas esto del nacimiento también es una cuestión azarosa. Déjame que te lo ponga en otro panorama para que le metamos aquí como candela. Porque las elecciones en Francia en la segunda vuelta de las elecciones en Francia van a ser este domingo. Y ahí hay una ventaja a raíz de la primera vuelta de la derecha liderada por Le Pen, una política de vieja cuña, de una larga historia, pero que ha avanzado en el apoyo de los franceses a la opción que presenta. Ahora, otra vez, muchos elementos, pero hay uno central y es el ataque irrestricto de frente y sin tapujos a las personas no francesas. Ahí sí tal cual. Inmigrantes o incluso descendientes, porque se habla de no completamente francés, de todo lo que ha sido pues una mixtura en un país que ha recibido, claro que sí, población no solo extranjera, sino que no se nos puede olvidar un detalle. Han sido países colonizadores, que por cierto, eso ha provocado un tipo de relación compleja con sus ex colonias y que también, digamos, es el contenido de lo que a veces se entiende por, hay extranjeros, no son extranjeros, son o franceses de quinta generación, sexta generación, o incluso en el caso de lo que yo hablaba de Reino Unido, también ocurre con población, por ejemplo, de origen de la India o de Pakistán o de estos países que en sus momentos han tenido una larga y fuerte presencia en estos dos territorios nacionales. Entonces, ojo con esto, porque eso es la migración. Y déjame cerrártelo con este comentario que nos toca directamente, Carlos, y es, sabemos muy bien que hay un tema ahí muy fuerte en Estados Unidos por la salud de Biden, el conflicto político que se ha levantado a raíz de eso, y se empiezan a voltear los ojos, no de manera tímida y cada vez con más fuerza, hacia la posibilidad de que hubiera un cambio en la candidatura de Biden, hoy presidente de Estados Unidos, y aunque él ha afirmado que está en perfectas condiciones y bueno, todo este debate que está ahí,
Al mismo tiempo, se empieza ya a jugar con la idea de que la vicepresidenta hoy, Kamala Harris, podría ser el sustituto natural, por lógica, porque por eso es la vicepresidenta, en una campaña en la que ella no tiene malos números frente a Trump en este momento. ¿Y eso qué significaría? Que si hubiera, digo, estamos especulando como especula todo el mundo en este tema, pero en lo cual no deja de avanzarse en el debate. Hace unos días ni siquiera era tema, era como una descalificación total a la vicepresidenta. Por cierto, bastante sucio la forma de descalificarla, pero lo importante es que ya el mismo equipo de Trump empieza a hacer una especie de campaña preventiva negativa respecto a Kamala Harris, un poco viendo que si fuera en ese escenario alguien que avanza, pues podría ser su rival y por tanto es alguien a quien quieren ir descalificando desde ahora. Ojo, la campaña y el proceso político electoral de Estados Unidos no solo no está terminado, no solo no está cerrado, sino que es de pronóstico reservado. Nada de que ya ganó uno, ya ganó el otro. Eso no se aplica en democracia. Así que vamos a seguir caminando con esto porque aquí el tema de la migración va a ser central en dos puntos. Trump queriendo otra vez levantarlo como su tema de banderita fácil y hay que reaccionar frente a eso. Y Kamala como la que podría ser una representante de una minoría, en este caso manejan varias identidades en el caso de ella porque el padre afrodescendiente con la madre hindú, la parte de afrodescendencia también del Caribe, hay toda una mezcolanza que ahí también como que le añaden a su identidad de origen, pero lo interesante es que se perfila un escenario fuerte, novedoso, que no hay que quitar el dedo del renglón en que esos cambios, por lo menos ya, ahorita, movieron el escenario, Carlos, y lo migratorio está presente. Oiga, doctora, muy interesante evidentemente todo lo que nos platica, pero esto último, porque nos atañe directamente, pues nos llama muchísimo más la atención y de manera particular, a mí me gustaría preguntarle entonces, ¿será cuestión de tiempo? Porque recordemos, entiendo, que depende específica y exclusivamente de Joe Biden para que él diga, me retiro. ¿Será cuestión de tiempo? Usted decía ahorita, todavía es competitiva Kamala Harris, la vicepresidenta, pero si el tiempo avanza y Joseph Biden se mantiene y dice, me quieren ganar, hace poquito, de hecho están todavía en estos momentos publicando declaraciones de Joseph Biden en donde dice que él le ganó, dice, me quieren sacar de la carrera presidencial por senil, me quedo, ya le gané a Donald Trump una vez y le voy a volver a ganar este 2020. ¿No es cuestión de tiempo para que de veras no podamos hablar de un candidato que pueda llegar como en caballo de Hacienda? Esto tiene una fecha límite y es Okay. la convención de los demócratas en agosto. Entonces estamos a 2 o 3 semanas en las cuales se va a llevar a cabo esa convención y obviamente el jugueteo político que hoy vemos tiene que ver con esto. Es decir, que bueno, obviamente se están jugando el poder de uno de los posibles, digamos, candidatos a la presidencia de Estados Unidos, ni más ni menos. Entonces ahí seguramente las fuerzas políticas fuertes están apostando por uno, apostando por el otro, pero lo que es interesante, yo creo, es cómo en muy pocos días, ni siquiera tiempo cuando dice uno, bueno, ¿no? Sino Sí. días, incluso te diría yo en horas, el discurso ha ido cambiando de categóricamente Biden está perfectamente y tuvo una mala noche, tuvo un mal momento y a empezar, claro, contra los que dicen que no, que definitivamente se tiene que retirar, a empezar a ver opciones, jugar con la posibilidad. Y tú sabes muy bien que si algo son los estadounidenses es ser pragmáticos. Y frente al tema del poder, lo que vemos ahorita es cómo se perfilan probablemente en términos de una convención donde tienen que tener delegados que los apoyen a uno y al otro. Y claro, Biden es el que tiene el mayor, no solamente el mayor apoyo, sino que también ya fue designado el candidato, tiene que ser ratificado, pero ahí en ese momento y digo, no tiene por qué pasarle ya nada, ni tendría por qué, digamos, ¿no? que larga vida y que esté sano, pero el detalle es que se empiezan a ver ya otros elementos como este hecho contundente que es la vida misma, y ahí vamos todos, Carlos, y es que él tiene 81 años y tendría 85 si estuviera, digamos, perfectamente y como esperamos que esté a esa edad, si fuera presidente. Entonces, ya empiezan a ver esto que creo que el mundo entero lo veíamos, Carlos, salvo los partidarios del presidente los últimos
por lo menos te diría el último año, porque todos lo hemos sido testigos en el planeta de estas, a veces lo atacan de manera cruel, ¿no? Porque sí, pero ese es el poder político y se llevan y se aguantan, porque la verdad es que no quisiera uno estar en esas, ¿verdad, Carlos? Y se llevan pesado, como decimos acá en México. Doctora Leticia Calderón Chelius, siempre un verdadero placer escuchar sus análisis. Muchas gracias por y nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes. Buen fin de semana. Hasta luego, felicidades a todos. Gracias, doctora Leticia Calderón Chelius, aquí en la octava. 6:44, pausa.